Ha llegado el momento para que usted esté bien informado en el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. ¿Y cómo se encuentran todos y cada uno de nuestros queridos Arcano visitantes? Ya se están preparando porque se acercan las fiestas de Navidad y de fin de año. Para que termine este 2012, nada más faltan 26 días. Y nos vamos directamente al breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Radio Naciones Unidas nos reporta que comenzó la 5ª Conferencia Regional de las Naciones Unidas para Jóvenes de América Latina y el Caribe en la Ciudad de México, la capital de la República, bajo el lema El futuro que queremos a través de los derechos humanos, el derecho a la democracia, los derechos de las minorías étnicas y culturales, la educación básica y la igualdad de género se encuentran entre los temas que los participantes abordan en talleres, ponencias y reflexiones hasta el 7 de diciembre. Desde las Naciones Unidas nos reportan que la violencia contra la mujer es una de las transgresiones de derechos humanos más extendidas en el mundo. Adquiere múltiples formas en todos los países, grupos socioeconómicos, étnicos y etarios, señaló en exclusiva nuestro compañero Jorge Millares. Nadine Gassman, que es la responsable regional de la campaña Únete del secretario general de la ONU para poner fin a la violencia contra la mujer y las niñas. En Berlín, pésima noticia para México, cayó México del 100 al 105 lugar en el índice de percepción de la corrupción que elabora la organización no gubernamental Transparencia Internacional, divulgado este miércoles 5 de diciembre. En Berlín, Alemania, Venezuela y Haití aparecen como los países más corruptos de América Latina. Chile es el país latinoamericano con menos corrupción. Desde la capital azteca nos reportan que a las 9 horas, tiempo local de este 5 de diciembre, inició la sesión solemne de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que tomó protesta constitucional como jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Mancera Espinosa para el periodo 2012-2018. Cerca de las 10:30 horas tiempo local hizo el juramento. Ciudad de México. Perfilan al mexiquense César Camacho Quirós y a la yucateca Ivonne Ortega Pacheco a la presidencia y secretaría general respectivamente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Revolucionario Institucional, al aceptarse la renuncia del quintanarroense Pedro Joaquín Codwell, quien se integra como secretario de Energía del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Ciudad de México ratificó con 114 votos a favor y una abstención la Cámara de Senadores el nombramiento del hidalguense Jesús Murillo Caram como Procurador General de la República por considerar que cumple con los requisitos para desempeñar el cargo. Y bueno, felicidades a don Jesús Murillo Caram porque se ha ganado la rifa del tigre para tratar de limpiar esa putrefacta institución que destrozaron 12 años de panismo para usarlo políticamente y encubrir la imagen criminal y genocida de la administración calderonista. Ciudad de México aprobó la Cámara de Senadores el nombramiento de Rubén Alberto Beltrán Guerrero como embajador ante la Federación Rusa y en forma concurrente, sujeto obviamente a los beneplácitos ante las repúblicas de Armenia y Bielorrusia. En Huixtla, Chiapas, nos reporta la agencia A3 de los hermanos Guerra Villalobos que golpean trabajadores contratados por la Comisión Federal de Electricidad al presidente de los Derechos del Ciudadano Huixtleco y de la Costa, Asociación Civil Ramón García Matus, por defender a usuarios de energía eléctrica que se oponen al corte del servicio por los cobros excesivos y abusivos de esta paraestatal que hereda en un nivel de corrupción bárbara. Felipe Calderón Hinojosa, Nueva York, publicó en su portada el diario sensacionalista de New York Post la foto de un hombre a punto de ser atropellado por el metro neoyorquino, desatando las críticas de quienes se preguntaban por qué, en vez de retratar la escena, el fotógrafo no intentó salvar a la persona que murió tras ser empujada a las vías. Una
pues una cuestión de profundidad sobre la función, qué hacer, la foto o la vida, pregunta Radio Francia Internacional. Y bueno, pues es realmente un problema en donde, pues obviamente, gana siempre la vida. Naciones Unidas. Todos podemos ser altruistas, recordó el sudcoreano Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, este miércoles con motivo de la celebración del Día Internacional de los Voluntarios. Ban Ki-moon aplaudió la labor de todos aquellos que ayudan desinteresadamente a personas afectadas por conflictos, por la pobreza o por problemas de salud. Y conozca en el breviario de Arcano Informa los 5 nuevos nombramientos del gabinete ampliado del señor Enrique Peña Nieto, presidente de México. En el Arcano de Salud es Vida, nos reporta Radio Naciones Unidas que los países con una larga historia minera pueden reducir considerablemente el envenenamiento por plomo en niños a través de mapeos de los niveles de contaminación del suelo e identificación de las zonas de alto riesgo, además de tomar medidas para evitar que los niños accedan a esas áreas. En el Arcano de Latinoamérica, desde La Habana, Cuba, nos reporta nuestro compañero Andrés Criscau de Radio Francia Internacional que vuelven este miércoles las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón a la mesa de negociaciones en La Habana para continuar sus conversaciones de paz tras 5 días de receso en los que se ha producido una gran ofensiva militar contra los insurgentes, con la muerte de 20 guerrilleros en Nariño el pasado fin de semana. Desde Guatemala nos reporta Serigua, que dirige nuestra compañera Ileana Lamilla. Confirmó la jueza Carol Patricia Flores Polanco del Juzgado de Primera Instancia Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para casos de mayor riesgo que el delito de ejecución extrajudicial se mantiene contra 8 soldados y un coronel del Ejército de Guatemala. La defensa había solicitado la reforma del delito por el homicidio culposo cuando asesinaron a campesinos que protestaban en una carretera de Guatemala. En Guatemala, Serigua reporta que diversas organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos en Guatemala demandaron al Congreso de la República que apruebe de urgencia nacional la Ley de Desarrollo Rural Integral y garantice los fondos necesarios para su inmediata implementación. Ya que andamos en Guatemala, Serigua dice que participó un grupo compuesto por 4 mujeres y un hombre del pueblo maya Quechí en audiencias preliminares en Toronto, Canadá, del 24 al 29 de noviembre pasado, como parte de las demandas civiles que interpusieron contra la empresa canadiense Hudbay Minerals por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la compañía guatemalteca de níquel en el municipio de El Estor, Izabal, de la que Hudbay era propietaria. Y en Guatemala ha sido víctima de múltiples amenazas contra su vida por correo electrónico. La periodista y defensora del medio ambiente de Honduras, Juana Dolores Valenzuela Calix, las cuales se intensificaron en la última semana de noviembre, informó el Comité por la Libre Expresión, CELIBRE. Desde Radio Naciones Unidas nos reportan que deplora la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados el asesinato del activista colombiano Miller Angulo Villegas. En Asunción, el abogado Carlos Benítez acompaña el caso del asesinato del líder campesino Vidal Vega en Marinacue el sábado último. Dijo que es imposible separar el hecho de la masacre de Curugati, ocurrida el pasado 15 de junio, y que fue el pretexto de la ultraderecha para darle golpe al padre de todos los paraguayos, Fernando Lugo. Una persona fue detenida y posee antecedentes, doble identidad, y coincide con la descripción brindada por la compañera del dirigente, pero esto no puede venir únicamente solo. Montevideo se convirtió este lunes, Uruguay, en el segundo país de Latinoamérica, después de Cuba, en legalizar el aborto contra la entrada en vigor de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, una ley esperada desde tiempo por una gran parte de la población, a pesar de sus puntos débiles. Buenos Aires, de visita en Argentina,
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa Delgado comparó el atentado contra la Mutual Judía en Buenos Aires, AMIA, con los muertos en Libia y pidió ver dónde está el verdadero peligro. Críticas de la colectividad judía. Correa, que recibió un premio a la libertad de expresión que reavivó la polémica en la región por sus enfrentamientos con grupos mediáticos, anunció que abordaría con su par Argentina el caso Chevron. En Buenos Aires ratificó la Corte de Apelaciones de Estados Unidos la realización de una audiencia el próximo 27 de febrero que será clave para dirimir la disputa judicial que lleva adelante la Argentina contra los fondos buitre, en particular NML y Aurelius, reporta la agencia Telam. Nuestros amigos de Buenos Aires, Manila, murieron al menos 239 filipinos y centenares se encuentran desaparecidos luego de que la tempestad arrasara el sur del país, un tifón. Las víctimas perecieron en inundaciones, deslizamientos de tierra o caída de árboles en el extremo sur de Filipinas. Con vientos de más de 210 kilómetros por hora, el tifón Bofa barrió en la madrugada del miércoles el extremo sur de Filipinas, arrojando un saldo provisorio de 238 muertos y cientos de desaparecidos, víctimas de inundaciones. Bueno, nuestra solidaridad al pueblo filipino. Nos vamos, querido arcano visitante, al arcano del mundo, en donde nos reporta Orlando Torricelli, periodista experto en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, que de las 7 principales economías del mundo, Canadá y Alemania son los únicos países en salir bien clasificados en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International. Han de haber pagado algo, porque en Alemania, por ejemplo, pues no se puede olvidar el caso Siemens, y allá en Canadá las mineras que están siendo encausadas por devastar la zona natural de América Latina. Bueno, Orlando Torricelli también nos comenta que la zona euro sigue estancada en la recesión y la economía británica vive un mal momento. El grupo industrial francés Alstom obtuvo un contrato de 440 millones de euros con la compañía italiana Trenitalia. Desde Radio Naciones Unidas nos reportan que instó hoy Richard Falk, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, a Israel. Instó a Israel a cumplir plenamente con el acuerdo de alto el fuego que puso fin a la reciente crisis en Gaza. Desde París atracaron 2 navíos de guerra rusos este miércoles 5 de diciembre en el puerto sirio de Tartus. El régimen sirio se halla debilitado militarmente y bajo una creciente presión diplomática de la comunidad internacional. El ejército sirio ha abandonado las provincias y trata de crear un cinturón de seguridad en torno a Damasco. Algunos observadores estiman que los días del presidente, el genocida del pueblo sirio, Bashar al-Assad, están contados. Naciones Unidas destacó Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la necesidad de que esas garantías sean respetadas plenamente en el ámbito de las empresas y el ambiente de negocios. Desde París nos reportan que los tribunales franceses carecen de recursos suficientes para su funcionamiento. Los recortes presupuestarios de estos últimos años han repercutido de tal manera que la precariedad es cada vez más evidente y los tribunales de la región parisina son los más afectados, nos reporta Radio Francia Internacional. Una situación que, bueno, con sus diferencias, se parece mucho a lo que sucede en Chiapas, en donde los agentes del Ministerio Público tienen que comprar de su sueldo papelería, tinta, mandar a reparar los equipos obsoletos que datan de los 80s para imprimir, independientemente de que le son descontados 600 pesos mensuales para que el señor Juan Sabines Guerrero, el mexiquense, el junior mexiquense, pues diga que está dándole el programa a los viejitos.
Naciones Unidas advirtió la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, de un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el comercio marítimo internacional y advirtió que esta situación contrae los mercados y dificulta la recuperación de ese rubro. En el arcano ecológico le comentamos desde Doha, hoy en día, nuevos estudios confirman el incremento de las temperaturas a nivel global. Desde hace años se publican informes alarmantes sobre el aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero y un calentamiento de la Tierra cada vez más intenso, pero pues las transnacionales pues empiezan a repartir dinero en los grandes medios mundiales. Naciones Unidas afirmó el sudcoreano Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, este miércoles en Doha, que el cambio climático no es solo un asunto de ministros de medio ambiente, sino que es un desafío que abarca todas las áreas gubernamentales como finanzas, energía, transporte y relaciones internacionales. Nos vamos al arcano científico. En París relató a Radio Francia Internacional nuestra asociada, el premio Nobel Serge Haroche, premio Nobel de Física, su pasión por la física cuántica. El científico francés recompensado este año, junto con el inglés David Wineland, se siente afortunado de haber visto los impresionantes avances técnicos que han permitido confirmar lo que ya habían postulado los padres de la física cuántica hace un siglo. El 10 de diciembre, el científico francés Serge Haroche recibirá el Premio Nobel de Física luego de haber recibido la medalla de oro del CNRS, la más alta distinción científica en Francia. A los 68 años de edad, este investigador confiesa a Caroline Lagowski de Radio Francia Internacional que su mayor sueño es poder seguir investigando. En el arcano multimedia, Radio Naciones Unidas nos reporta que los delegados de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, que se celebra hasta el 14 de diciembre en Dubái, exigieron el respeto al derecho a la libertad de información en línea. Y nos vamos al arcano del arte y la cultura. París comenzó la 7ª reunión del Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la candidatura de los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela es una de las 20 que ya cumplió con los requisitos exigidos. Naciones Unidas lanzaron la UNICEF y la UNESCO una consulta en línea con la intención de garantizar que la educación sea considerada una prioridad en la Agenda Mundial de Desarrollo después de 2015, y en París abrió su primera sucursal el museo más prestigioso del mundo, fuera de la capital francesa, el Museo del Louvre, el nuevo centro cultural implantado en Lens, una de las localidades más pobres del país, fue inaugurado por el presidente François Hollande. En el arcano deportivo, Pachuca despedirán con una misa a las 13 horas, tiempo local de este 5 de diciembre, en el Estadio de los Tuzos, al portero colombiano Miguel Calero, quien también tenía la nacionalidad mexicana y quien falleció a las 16 horas, tiempo local del 4 de diciembre, después de 24 horas de haberle declarado muerte cerebral, el último vuelo del Cóndor. Bueno, pues es triste para la afición, pero vivirá siempre en su corazón. En París, en la actualidad del deporte, nos comenta nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista de Radio Francia Internacional, que el PSG respira y se cuela entre los más grandes de Europa. El conjunto francés salió de la crisis que arrastraba luego de alzarse con la primera plaza de su grupo en la Liga de Campeones, tras vencer en Oporto en el Parque de los Príncipes por 2-1. Y en el pronóstico del estado del tiempo, nuestro compañero Jesús Carachure del Servicio Meteorológico Nacional de México nos reporta frente frío número 13 sobre el noreste del país, exactamente sobre Tamaulipas, y también está afectando a Nuevo León. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes, SADCB, les espera
alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. No nos falle. Para que usted esté bien informado, se realiza este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldeán SADCB y su portal arcanopolitico.com y su emisora insignia arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle, por favor, les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez.